¿Todo bien? ¿Cómo andan? ¿Listos? ¿Preparados para el examen? ¿No? ¿Estamos lejos? Ahora lo veo a Lautaro nada más, a Gloria y a Camila. No veo a nadie más. El resto está ahí. Salvador se conectó ahí. Facundo, ¿cómo andá? Juliana, Josué, ¿Todo bien, profe? Marisol, Erika. Ahí empiezan a aparecer. Vienen bien, me dice Danay. Bueno, hola Roxana, ¿cómo estás? Vamos a... Ahí está. Les vamos a pasar después una especie de link para que nos digan a ver quién se va a conectar. Quién va a rendir el jueves y quién el lunes. ¿Sí? Así tenemos. Hola Bruno, ¿cómo estás? No pasa nada. Eh, Ahí apareció Facundo. Nos estamos sumando. Eh, Así que después les vamos a pedir que nos digan quiénes van a venir a rendir el jueves y quiénes van a venir el lunes para que nos podamos organizar bien y en función de cómo sea la distribución, quizás les pidamos que algunos puedan venir antes, ¿sí? Tipo 4 de la tarde, aquellos que tengan la disponibilidad horaria, porque si no, se nos va a complicar poder tomarles a todos. Obviamente que no puede, vendrá el horario de la clase, ¿sí? Pero aquellos que puedan venir antes, mejor. Bueno, Hola, eh, profe, ¿le puedo hola molestar Milagros. 10 segundos? Sí, obvio. Perdón, yo estaba siguiendo más o menos el programa y sé que hoy Sí, es la última clase de Mora y bueno, la clase de repaso. Quería exacto. saber si después usted puede hacer como un breve listado o si puede decir como un breve momento de la clase donde pueda decir qué temas usted considera importante que lo sepamos a rajatabla para el examen, por favor. Bueno. Dale, mil gracias. Sí, lo que no es vinculante, ¿sí? Quizás yo les pueda decir, o sea, presten atención a estos temas, pero que no quiere decir que, porque en realidad todos los temas que vimos pueden ser objeto de evaluación, No, ¿sí? no, obvio, obvio, obvio. Bueno, entonces vamos a terminar rápidamente con el tema de Mora, que ahí me dijo Elisa recién que se había quedado colgado alguna parte. Recuerden bien a ver qué es lo que vieron, qué es lo que no vieron. Bueno, vimos el concepto de mora, Bien, que los es un elementos incumplimiento de la material. mora, Cuando la definimos, interpelación. Ay, sí, perdón. cuando definimos qué es la mora, ¿sí? La mora es el incumplimiento material que es jurídicamente relevante, ¿sí? Eh, o sea, esto es cuando definimos lo que es la mora. Incumplimiento material que es jurídicamente relevante, es decir, no es el mero retardo o la mera demora, ¿sí? Sino que tiene que ser jurídicamente relevante y para eso se tienen que dar determinados requisitos, ¿sí? Para que se pueda configurar y que podamos estar hablando de mora. ¿Alguien me puede decir cuáles son estos requisitos, más allá del retardo o la demora en el tiempo o el incumplimiento Yo tenía material? uno que era, ¿se me escucha bien? Sí, te escucho bien, Facundo. Sí. Retardo en el cumplimiento de la prestación de vida, que este retardo le es imputable al deudor y que esta imputación al deudor puede ser subjetiva o objetiva. Y yo tenía también la clase el Drive, que vos habías puesto el tercer requisito, que es el que está también en PowerPoint, que es la constitución en mora por parte del deudor, en donde está Exacto. la mora automática y la interpelación. Bien, muy bien. Entonces, tenemos esos tres elementos, ¿sí? Eh, para que estemos hablando de mora y para que se pueda configurar la mora. El mero retardo, que le sea imputable al deudor, ¿sí? ¿Por qué? Porque después cuando veamos los efectos de la mora del deudor, vamos a ver que aquellos casos en los cuales el incumplimiento eh, se da por una causa imputable al deudor, entonces en estos casos no va a poder alegar, ¿sí? Eh, la mora, ¿sí? Eh, Perdón, no va a poder alegar ese incumplimiento para no tener que afrontar los efectos que la mora genera. Esto es lo que quiero decir. Y además que el deudor esté constituido en mora. Y acá vamos a tener que ver, depende del sistema, ¿sí? Eh, si la mora se va a materializar por el mero transcurso del tiempo, que esto es lo que nosotros conocemos como la mora automática, o si es necesario un acto jurídico por parte del acreedor, ¿sí?
llevando adelante esta exigencia categórica de pago que se va a hacer a través del instituto de la interpelación. ¿Sí? Esto igual lo vieron, lo deben haber visto porque lo tenemos bien claro en los videos que ustedes o que pusimos a disposición. Esta interpelación, ¿sí? Es decir, primero la mora automática se da por el mero transcurso del tiempo sin necesidad de una interpelación del deudor, es decir, sin que exista este acto jurídico por parte del acreedor, que tiene caracteres la interpelación, ¿sí? ¿Cuáles son estos caracteres? Bueno, primero que es un acto jurídico, después que es unilateral, que es recepticio porque va dirigido al deudor, quien justamente debe ser notificado del requerimiento del acreedor en cuanto al cumplimiento de la prestación debida. Es no formal, esto quiere decir que no hay ninguna solemnidad para llevar adelante una interpelación. Lo que se recomienda es que sea por escrito, esto a los fines de poder probar después que el deudor ha sido debidamente interpelado. Y puede ser judicial o puede ser extrajudicial, es decir, puede ser dentro del proceso o fuera de un proceso esta interpelación. En cuanto a los requisitos, ¿sí? De cómo tiene que ser esa interpelación, ¿lo vieron? Que pueden ser intrínsecos y extrínsecos. A ver, ¿y cuáles son? Intrínsecos es que hay una exigencia categórica, apropiada, por ejemplo, de identidad. Si yo la obligación era en pesos, tengo que dar pesos. Coercitiva, factible, o sea, que sea posible. Y circunstanciada, que sea, la localización y el plazo. Bien. Y extrínseco es, la cooperación del acreedor. Bien. Y la ausencia de incumplimiento del acreedor. Bien, siempre que estemos hablando de relaciones jurídicas bilaterales. Y si no, ahí esa me estaría faltando. Y si no, no, porque, o sea, no tiene, porque si hay ausencia, perdón, si hay incumplimiento por parte del acreedor, ¿sí? En cuando la relación jurídica es recíproca, es decir, que el acreedor también tiene que llevar adelante una contraprestación que está a su cargo, bueno, aquel que está constituido en mora no puede constituir en mora a la otra parte, ¿sí? Claro. Es uno de los principios de la mora. Es decir, si yo además de ser acreedor soy deudor, ¿sí? Porque tenemos prestaciones recíprocas, no puedo constituir en mora a la otra parte si yo ya estoy constituido en mora. ¿Sí? A esto se refiere esto de la ausencia e incumplimiento del acreedor en las relaciones jurídicas bilaterales. Y hay supuestos en los cuales no se necesita la interpelación más allá de la mora automática, ¿sí? Hay otros supuestos además de la mora automática que ¿cuáles son? ¿Los vieron? Cuando el deudor reconoce estar en mora, cuando el deudor reconoce estar en mora, sí, o obligaciones en plazo esencial, plazo determinante. Sí, cuando el deudor reconoce estar en mora, cuando el deudor expresamente manifiesta la voluntad de que no va a cumplir, cuando exista una cláusula resolutoria, ¿sí? Y también frente a los hechos ilícitos. En los hechos ilícitos no se requiere interpelación, ¿sí? Los hechos ilícitos desde el punto de vista civil, de eso estamos hablando. ¿Cuándo hay un hecho ilícito desde el punto de vista civil? Cuando se viola un deber general de no dañar a otros. ¿Se acuerdan que habíamos en alguna clase hablado de esta situación? ¿Sí? Acá estamos frente a un hecho ilícito. Bien. Perdón, profesor, ¿puede ser que otra era en las obligaciones de plazo esencial? Eso lo vi en el video.
En las que no se obligaciones va a de plazo necesitar. esencial también. Sí, ok. Sí, porque justamente el plazo en ese caso es esencial para, o sea, para el interés del acreedor. O sea, el acreedor no tiene, yo lo que les decía creo que en la última clase, si yo contrato un servicio de lunch para que me sirvan la comida en mi casamiento, no me sirve que me quieran cumplir tardíamente, porque el deudor puede cumplir tardíamente, ¿sí? Este es un principio, siempre y cuando además se haga cargo de los intereses moratorios que su incumplimiento genera, pero en las obligaciones de plazo esencial deja de revestir el interés para el acreedor el cumplimiento tardío. Bien, y ahora sí vamos a ver el tema de los efectos de la mora del deudor. Los efectos de la mora del deudor son la apertura de las acciones indemnizatorias de responsabilidad, la indemnización del daño moratorio, la traslación de los riesgos, esto que quiere decir que le traslado a la otra parte, ¿sí? Los riesgos que se puedan llegar a generar a la cosa con la cual se tiene que cumplir la obligación. No sé, que la cosa se destruya, que desaparezca, etcétera. Bueno, una vez que ya está constituido en mora la otra parte, lo que va a suceder es eso, le voy a trasladar los riesgos. El deudor constituido en mora no puede invocar el caso fortuito o la fuerza mayor. Este es uno de los requisitos, uno de los efectos, perdón, de la mora del deudor. El acreedor, frente a la mora del deudor, va a poder Perdón, solicitar. Sí, profesor, dijo, ¿debe o no debe soportar el deudor moroso? no, nosotros ya dijimos que uno de los principios que tiene que ver con el incumplimiento inimputable es que el deudor que adolece de un caso fortuito no es responsable, ¿sí? Salvo que esté constituido en mora, ¿sí? Por eso es que uno de los efectos de la mora del deudor es que el deudor que está constituido en mora no puede invocar el caso fortuito para eximirse de responsabilidad. Si no estuviese constituido en mora, lo podría invocar porque justamente es una de las causales que generan una imposibilidad de pago por un incumplimiento inimputable. Es el tema que vimos en la clase pasada, si mal no recuerdo. ¿No? ¿Lo vimos o no? Sí, sí, lo vimos. Ah, ok, perfecto. Bien. Otro de los efectos de la mora del deudor es que el acreedor va a poder solicitar frente a la mora del deudor la rescisión del contrato, ¿sí? Es decir, dejar sin efecto el contrato. Otro de los efectos de la mora del deudor es la imposibilidad de invocar la imprevisión. ¿Qué es la imprevisión? O sea, Cuando alguien no puede cumplir, por ejemplo, con un contrato porque pasa algo económico, hace que la prestación se devuelva como muy onerosa, puede ser. Sí, sí. Sí, cuando por circunstancias sobrevinientes el cumplimiento de la prestación se torna excesivamente oneroso para una de las partes. ¿Sí? No puedes cumplir, básicamente. Ay, no te escuché. Un ejemplo, por favor. Un ejemplo, o sea, típico que fue lo que pasó en nuestro país fue cuando dejó de existir la paridad cambiaria entre el peso y el dólar. ¿Esto qué quiere decir? Muchos habían contraído obligaciones en dólares porque había una equiparación en ese momento y lo que sucedió es que al desdoblarse el tipo cambiario, aquel que había contraído obligaciones en dólares ya no debía 100.000 pesos, ¿sí? Sino que debía 100.000 dólares a un tipo de cambio de 1,40, con lo cual eso generaba que la prestación a su cargo se había tornado excesivamente onerosa. Es por eso que plantearon justamente aquellos que tenían esas deudas el Instituto de la Imprevisión, ¿sí? Bueno, y ahí los juzgados lo que terminaron resolviendo es una teoría del esfuerzo compartido y terminaron diciendo, bueno, ni el dólar a 1,40, estoy diciendo por decir algo, ¿sí? Ni a 1,40 ni a 1, bueno, busquemos un punto medio para que la prestación
pueda ser cumplida por el deudor y no se torne excesivamente onerosa. Bien. Por último, el otro efecto de la mora del deudor es lo que tiene que ver con la cláusula penal, ¿sí? Es decir, Profe, tiene la facultad de arrepentirse, que no lo entendí porque hay mucho... consecuencia puede caer en la... No sé si estabas preguntando o entró o era otra... Yo tengo una pregunta. Sí. Primero terminamos con esto final. El artículo 792 lo que va a establecer es que el deudor que no cumple con la obligación en el tiempo que estaba convenido, justamente tiene que cumplir con la cláusula penal, ¿sí? Con lo cual se torna exigible la cláusula penal en aquellos casos en los cuales el deudor queda constituido en mora. Siempre y cuando esa cláusula penal haya sido pactada, ¿no?, en el contrato. ¿Está bien? Sí, sí, lo que yo decía era la facultad de arrepentirse, pérdida de la facultad de arrepentirse. La pérdida de la facultad de Claro, arrepentirse. te iba a preguntar esto, parece. ¿Cómo? He anotado también. Te iba a preguntar lo mismo. Yo tenía otros los efectos, era pérdida de la facultad. Cuando hay pactado una seña, ¿sí? Claro, queda en mora, ya no la del contrato. Eso sería otro efecto. Bien. Les iba a leer lo que dice el 1071. Dice, si un contrato conmutativo, la prestación a cargo de una de las partes se torna excesivamente onerosa debido a una alteración extraordinaria de las circunstancias existentes al tiempo de su celebración, sobrevenida por causas ajenas a las partes, o sea, por eso es que si está constituido en mora no puede ser ajeno a su parte, y al riesgo que éstas hayan asumido, ésta tiene derecho a solicitar la resolución total o parcial del contrato o su reajuste equitativo. Es decir, que cuando nosotros veamos más adelante imprevisión, vamos a ver que en estos supuestos, ¿sí?, siempre y cuando se den los requisitos para que se pueda invocar la imprevisión, el deudor puede solicitar o la resolución del contrato, ¿sí?, o un reajuste equitativo de los términos del mismo. Y cuando se le corre traslado al acreedor, ¿sí?, del pedido de resolución de contrato por parte del deudor por imprevisión, él puede modificar el objeto y ofrecer un reajuste equitativo de los términos de ese contrato para que ese contrato siga subsistiendo, y entonces va a ir en esta dirección, ¿sí? Se va a modificar el pedido del deudor de la resolución del contrato a un reajuste equitativo de los términos si así lo ofreció el acreedor al momento de contestar la demanda. ¿Sí? Profe, yo quería hacer una consulta, es medio personal, pero hablando de los contratos, a mí hace poquito me hicieron el nuevo contrato del alquiler y me pusieron como que el ajuste iba a ser trimestral, pero con el IVA. ¿Eso es legal cuando sos consumidor final o no? Porque antes me lo habían puesto por el IPC y ahora, bueno, me lo cambiaron por el IVA y no sabía. No puede ser por el IVA, porque no es no es un modo de ajuste. Te verán cobrar el IVA. capaz. No, dice IVA. Lo busqué también y decía que solamente se puede cobrar el IVA si era como para comercio, pero si era para vivienda familiar, para uso de vivienda familiar, no se podía. No, lo que te debe, pero no es una actualización eso. No es que te van a actualizar cada 6 meses en función del IVA. O es por IPC o es por índice de los contratos de vivienda, ¿sí?, los contratos de locación, el ICL. Lo que te deben querer cobrar o trasladar a vos es porque el que te alquila o el dueño es responsable inscripto, entonces al cargar el IVA, ¿sí?,
alguien tiene que pagar ese IVA, en realidad lo debería pagar él, pero entonces te lo carga a vos para que vos pagues el IVA que le cobran a él. O sea, cuando Bien, factura. o sea que al total, digamos, del departamento le agregarían un 21%, si es Exacto. que se lo cobran. Pero porque él cuando te emite a vos la factura, ¿sí? La factura debería cargar el IVA. ¿Sí? Bien, si yo le llegara a pedir la factura, entonces él le Que se lo agregaría tenés eso. que pedir, ¿sí? Bien, bien, bien. Pero eso no es la actualización es IPC o ICL. O sea, Claro, y eso no lo especificó, digamos, en el contrato. no puede ser, porque si no, no tenés actualización, nadie no te va a actualizar el precio del alquiler. Claro, de hecho lo comparé con el anterior, porque estoy en el mismo departamento, y sí, sí lo había puesto en el anterior. Y ahora en este no. Bueno, mejor para vos, pero me parece raro eso, porque no va a actualizar el precio del alquiler nunca. Raro, nunca lo Sí, vi. no sé. Ahora igual cuando vaya a pagarlo de vuelta, que me toca, digamos, el primer mes, voy a preguntarle a ver qué onda. No le preguntes, o sea, fíjate en el contrato. O sea, lo importante es lo que figura en el contrato, no vas a avivarlo vos. Bueno, entonces, hasta acá es lo que necesitamos que sepan, ¿sí? Todo lo que vimos, todo, ¿ok? Eh, si quieren hacemos una recapitalización. Primero, ¿tiene alguna duda de algún tema, algo puntual, algo que hayan visto y que no hayan entendido? Sí, esto es algo que yo lo vi en los videos, pero no se habló en clases, que es pago con beneficio de competencia. Efectos del pago. No se los vamos a tomar eso, así que queda tranquila. Ok, gracias. Juliana, a ver. Hola, yo tengo una duda, estuve siguiendo el cronograma y Bien. hay una parte en la clase del 4 de cumplimiento que después de los principios del objeto de pago habla de las excepciones al principio de integridad y aborda el análisis especial del pago parcial, letra de cambio, pseudo excepciones, caso de pluralidad de relaciones obligatorias entre el acreedor y el deudor que son satisfechas separadamente. Eso lo abordamos en clase, no tengo el recuerdo de haberlo escuchado. No, o sea, a ver, tienen que saber, para su conocimiento, de que a los principios, ¿sí? Como todo principio reconoce excepciones, ¿sí? Y que además hay pseudo excepciones. Quizás sí saber que la dación en pago, ¿sí? No es un pago, ¿sí? Porque justamente no hay pago porque no se da el cumplimiento de la prestación debida, sino de otra, ¿sí? Siempre y cuando sea aceptada por el deudor y que no estemos hablando de sumas de dinero, porque en ese caso habrá otro modo de extinción que es una indemnización, ¿sí? Bien. O sea, esta cuestión puntual de letra de cambio y eso. No se metan tanto. No vamos a hilar tanto, ¿sí? en el examen. Es como más genérico. A ver, también depende, o sea, no es lo mismo. Va a depender de cada uno la calificación, ¿sí? Si hay un alumno que es súper preparado y que interrelaciona con temas, con conceptos, y bueno, obviamente que va a tener una nota. O sea, nosotros siempre buscamos nivelar para arriba, ¿no? Pero tampoco es que el examen va a ser muy riguroso. Profe, una pregunta respecto a lo que acaba de decir. A ver, primero Micaela, que le había levantado la mano. Pará, dame un segundo, María. Después ya te digo. Micaela. Profe, disculpe, le quiero hacer una consulta. Leyendo en el manual, yo estoy leyendo el de Carlos manual? Costa, Ok. que es de Hammurabi, vi que están las obligaciones Porter-REM. No sé si eso también tiene que ver para el parcial, para poder estudiarlo, porque también es como parte de los elementos de obligación. Yo las obligaciones Porter-REM, si mal no recuerdo, en alguna clase, ¿sí? Presencial, hablamos de que es una obligación Porter-REM. Las obligaciones Porter-REM son aquellas obligaciones que siguen a una cosa, ¿sí? Es decir, que
son el típico ejemplo en el cual el sujeto, ¿sí?, es indeterminado, pero que va a ser determinado al tiempo del cumplimiento de la obligación. ¿Qué quiere decir? ¿Quién va a ser el deudor? El que al tiempo del cumplimiento tenga la posesión o el dominio sobre esa cosa. Por ejemplo, pago de expensas, ¿sí? Bueno, las expensas van a ir siguiendo a los diferentes nudos propietarios. Hoy seré yo, dentro de un año será otro, ¿sí?, si es que yo vendo esa propiedad. Con lo cual, son obligaciones, ¿sí?, que van siguiendo o que se van marcando en relación con una cosa puntual. Pero el deudor va a ser quien al momento del cumplimiento tenga o detente el dominio de la posesión de esa cosa. La patente de un auto, ¿sí? ¿Quién la va a pagar? Bueno, el que sea el dueño en ese momento, ¿sí? Esta es una obligación. Perfecto. Yo más que nada para saber si también entraba y así poder tener todos los temas de lo que son las obligaciones todos juntos para poder estudiarlo. Sí, a ver, con que sepan eso, sí, es suficiente. Ok, perfecto. Muchas gracias. No, de nada. Ahora sí, María, perdón. O Verónica, no sé cómo. Verónica, puede haber esta parte donde dijo usted que si no es, si el pago es diferente a la debida y cuando no se da dinero y se extingue el crédito, es indemnización. Pero hay una parte donde yo lo vi que decía principio de identidad, que es dación de pago. Ay, ¿Cuál es la no diferencia entre ambos? no se entiende nada porque, porque no se entiende nada porque hay como un sonido ambiente. A ver si acércate más al micrófono. Bueno, hay una parte donde usted dijo donde se acepta algo diferente a la prestación de vida, que no sea dinero, lo cual extingue el crédito y es una indemnización. Pero también había otra parte, no me acuerdo en qué video, que decía que es dación de pago. ¿Cuál es la diferencia entre ambas? No entendí bien lo que me estabas diciendo, pero es así. La dación de pago. La dación de pago es un modo de extinción por el cual el principio en el pago es que el acreedor, justamente el principio de identidad, ¿sí?, es que ni el acreedor puede ser obligado a recibir una cosa diferente de la debida, ni el deudor puede ser obligado a entregar una cosa diferente de la debida, ¿sí? Pero puede suceder que el acreedor acepte, ¿sí?, una cosa diferente de la debida, siempre y cuando estemos hablando de cosas fungibles, ¿sí?, o cosas muebles y no que sea dinero. Por ejemplo, yo tengo que entregarte a vos esta lapicera y te digo, mira, la realidad es que me encariñé, la lapicera tiene un sentimiento, no te la puedo entregar, ¿sí? El pago sería si yo te entrego esta lapicera, porque es el cumplimiento de la prestación de vida, ¿sí?, que la prestación de vida hace al objeto que reviste el interés para el acreedor, que es esta lapicera. Ahora, yo lo que te ofrezco es, en vez de darte esa lapicera, te digo, te doy este celular, ¿sí?, en pago, ¿sí?, pero en realidad no es un pago, por eso es una pseudo excepción, es una falsa excepción, ¿sí? Entonces vos como acreedora me aceptás el celular y en ese caso no va a haber pago, ¿sí?, porque pago es si yo te entregaba la lapicera, que es el cumplimiento de la prestación de vida. Como te entregué otra cosa diferente de la debida, eso se llama dación en pago. Ahora, ¿y qué sería de diferente con la indemnización? La indemnización es que en vez de entregarte la lapicera, te digo, no te puedo entregar la lapicera, te voy a entregar el valor de la lapicera, ¿sí?, en dinero. Entonces, en ese caso, hay otro modo de extinción, ¿sí?, que es justamente la indemnización, ¿sí?, es la desinterés por parte del acreedor por el pago de una indemnización que sustituye al cumplimiento de la prestación de vida. ¿Se entendió, Verónica? Sí, perfecto. Para que haya dación en pago no tiene que haber dinero de por medio, ¿sí? Tienen que ser bienes. Y la indemnización siempre es en dinero. Siempre es en dinero, sí. Ok, perfecto. Gracias. No, de nada. A ver, Lautaro, ¿levantaste la mano o quedó levantada? Levante la mano, eso es más fácil. Sí, la levanté por una de las preguntas que tengo con uno de los principios.
A ver. No entendí cuáles son las excepciones que podrían ocurrir en el principio de integridad. El principio de integridad, bueno, lo que plantea el principio de integridad es que el acreedor no está obligado a recibir pagos parciales, ¿sí? Pero hay excepciones, como por ejemplo cuando se hizo un acuerdo de pago, ¿sí? Cuando la obligación fue convenida en pagos parciales. Es decir, en vez de pagar la obligación en 10.000 pesos, pagarla en 10 cuotas de 1.000. Bueno, en ese caso hay una excepción al principio de integridad. Gracias. No, de nada. Ahí, Salvador, levantaste la mano. Sí, yo quería preguntar porque, por ejemplo, acá en el 943, volviendo al tema de dación, el deudor responde por la evicción y los vicios redhibitorios de lo entregado. ¿Eso tiene que ver con fraude a los acreedores? No, la evicción es la garantía de que no hay otra persona que tenga un mejor derecho que aquel que se transmite, ¿sí? Es decir, ¿esto qué quiere decir? Si yo te entrego a vos el celular, después yo te estoy garantizando la evicción en el sentido de que no va a aparecer, no sé, Lautaro y va a decir, ese celular que él te entregó, que Marcelo te entregó, es mío y yo acá tengo la factura, ¿sí? Entonces, la garantía de evicción tiene que ver con eso, de que vos le estás garantizando a aquel que le transferís, ¿sí?, la propiedad de una cosa, por decirlo de alguna manera, que no hay otro que tenga un mejor derecho que el tuyo, ¿sí?, para transmitirlo. Y los vicios redhibitorios, ¿sí?, son aquellos defectos congénitos que presenta una cosa que la hacen impropia para su destino. Estos se llaman vicios redhibitorios. Entonces vos también garantizás, ¿sí?, de que no haya vicios redhibitorios. ¿Esto qué quiere decir? Si vos si sos un constructor y me vendés un departamento a estrenar, bueno, me estás garantizando por vicios redhibitorios de que después no van a aparecer quebraduras en las paredes o que los caños de agua estén todos pinchados y yo no pueda, y que tornen imposible, digamos, el uso de esa cosa para la cual se llevó adelante ese negocio, ¿sí? Claro, Yo o no sea pueda que quitar. el objeto sea íntegro, no tenga ningún defecto. Exacto. Tiene que ver justamente con el objeto. Perfecto, gracias, profe. De nada. Ahí Facundo, creo que estabas, y después Juliana. Sí, profe, yo tenía duda con respecto a la primera parte de los primeros temas que vimos, después de los elementos de la obligación, tenía la responsabilidad por el hecho de terceros, la responsabilidad solidaria y mancomunada y también la obligación propter rem. Todo eso es como que también hay que tenerlo en cuenta, por ejemplo, el hecho de terceros cuando los padres son solidariamente responsables por el hecho de los hijos menores de edad y toda esa cuestión, hay que tenerla o... Porque Elisa también había dicho que le íbamos a dar después, en la Lo segunda vamos a ver parte. después, lo vamos a ver cuando veamos Ok, responsabilidad. ¿Sí? bien, gracias. Bien, las obligaciones propter rem ya las aclaramos con Micaela, creo. No sé qué otra cosa más me preguntaste. No, era más que nada lo del tema de la responsabilidad por el hecho de terceros y solidaria y mancomunada, pero nada, eso me dijiste que después, así que... Bien, sí. Juliana. Profe, perdón, volviendo a los modos de extinción, ¿podemos ver un ejemplo de Modo de, sí, modo de extinción todavía no vimos, Bueno, pero estamos viendo dación, indemnización, confusión No, también. Lo vimos. solo lo mencionamos. Después, en ok. la segunda parte, sí, vamos a ver, Ok. cuando veamos modo de extinción, vamos a ver previamente la compensación, la innovación, la transacción. Entonces, toda esa parte no entraría ahora lo que es el parcial. No, simplemente Ok. mencionamos la dación en pago como una pseudo excepción, una falsa excepción, ¿sí? Porque en Bien. realidad no. O sea, Perfecto, pero entonces cuando- era pero- sobre eso entonces. pero Genial. después vamos a ver cuando veamos particularmente la compensación, la innovación, la transacción, etcétera. La prescripción, como extinción propiamente dicho, todos los requisitos que tienen que tener, etcétera. Ahora sería imposible, no habría manera de que lo estudien ahora. ¿Qué más? ¿Quién más levantó? Nadie más por ahora. Yo Profe, tenía una pregunta otra respecto duda. a lo que había mencionado ahí Facundo. Era sobre si este tema de responsabilidad directa, indirecta, iba también a entrar en el parcial. En este no.
queda para el segundo. Porque primero tenemos que saber qué es la responsabilidad civil, ¿sí? Para que podamos hablar de responsabilidad directa o indirecta. Que es, digamos, como vamos a empezar la segunda parte de la materia. Sí, Facundo. Sí, está. Otra duda. Volviendo al tema del pago. Yo tenía bien el tema de solvens y accipiens. Solvens es el que paga, accipiens el que recibe. Y con eso era que básicamente se invierten los roles en el sentido de que el sujeto activo va a ser el deudor y el pasivo el acreedor, ¿es así? Exacto. Sí, porque es el sujeto, Ok. porque es el sujeto activo, porque es el que paga. Pero antes me diste el pie para esto. Cuando vean pago, ¿sí? Párense en el lugar del solvens y del accipiens, ¿sí? No se paren en el lugar del deudor y del acreedor, ¿sí? Párense en el lugar del solvens y del accipiens, porque sabemos que solvens pueden ser no solamente el deudor, ¿sí? Sino que hay otros sujetos, además del deudor, que pueden ser solvens, y accipiens no solamente puede ser el acreedor, ¿sí? Sino que puede haber otros sujetos que pueden ser accipiens. Y acá es muy importante el desdoblamiento en cuanto a los efectos del pago, ¿sí? Efectos principales que tienen que ver con la extinción del crédito y la liberación del deudor, y aquellos supuestos en los cuales se puede dar la extinción del crédito y no se puede dar la liberación del deudor, y aquellos supuestos en los cuales se va a dar la liberación del deudor y no se va a dar la extinción del crédito. Y esto tiene que ver justamente con la intervención de otros accipiens o de otros solvens diferentes del acreedor o diferentes del deudor. ¿Está bien? Yo tenía con respecto a esto del accipiens la legitimación pasiva, ¿no? Que está el acreedor, el representante y terceros habilitados. O sea, esos son los que después intervienen, que a su vez los terceros habilitados tenían terceros indicados, el tenor de un título del portador y el acreedor aparente. Serían todos esos, ¿no? Exacto. Y en el acreedor, si no me equivoco, también tenía la duda si es básicamente hay que enfocarse en los voluntarios y en los legales, ¿no? Los representantes. Los Claro, representantes. por eso, que son, claro, que puede ser representante del acreedor, voluntarios y legales. Exacto. Bien. Voluntarios porque tiene un acto constitutivo de la representación, que es un mandato, y los legales porque la ley le otorga, ¿sí? Le confiere esa representación, como los padres respecto a sus hijos, un cónyuge respecto a otro cónyuge. Pero entendieron esto que les decía de aquellos casos en los cuales, por ejemplo, cobra, ¿sí? Como accipiens un representante, porque tiene un mandato, y en ese caso, ¿qué es lo que va a pasar en cuanto a los efectos del pago? El deudor queda liberado, pero el crédito no se extingue. Exacto. Se da un desdoblamiento de los efectos, ¿sí? Se da la liberación del deudor, ¿sí? Porque el deudor le paga al accipiens, ¿sí? Pero, o sea, no se va a extinguir el crédito, porque el crédito recién se va a extinguir cuando ese producido ingrese en el patrimonio del acreedor, ¿sí? Y lo mismo va a suceder a la inversa, ¿sí? Cuando paga, por ejemplo, un tercero. ¿Por qué? Porque se va a extinguir el crédito, ¿sí? Pero no se va a liberar el deudor, porque ahora ese deudor va a quedar obligado por alguna de las acciones que nosotros vimos, que puede ser la de mandato, la de la subrogación legal, la del enriquecimiento sin causa, ¿sí? O la de gestión de negocios. ¿Se acuerdan? Profe, perdón, ¿podremos repetir la de enriquecimiento sin causa? ¿Qué cosa? Esa acción, porque entiendo que es que responde por las ganancias, algo así era. No la había entendido a esa acción directamente. Sí, a ver, la acción de enriquecimiento sin causa lo que va a poder reclamar, ¿sí? Es aquello en lo que se ha enriquecido indebidamente el deudor. Es decir, ese tercero que pagó, ¿sí? En contra de la voluntad del deudor, la única acción que tiene es la de enriquecimiento sin causa. En contra, y siempre y cuando sea un tercero no interesado, porque si es tercero interesado y paga en contra de la voluntad del deudor, ¿qué tiene? ¿Qué acción tiene? ¿La de subrogación? La de pago con subrogación. Muy bien. Le va a permitir subrogarse en los derechos, acciones y garantías del antiguo acreedor. Pero en el caso de que sea un tercero no interesado, ¿sí? La acción que va a tener
es la acción de enriquecimiento, la de enriquecimiento sin causa, y va a poder recuperar aquello en lo cual se haya enriquecido el deudor, ¿sí? Indebidamente por su pago. Esto quiere decir, si el deudor se compró un auto y yo se lo terminé pagando, bueno, ¿en qué se enriqueció el deudor? O sea, aquel que me tiene que pagar eso que yo pagué por él, ¿sí? En ese auto. Perfecto, gracias. No, de nada. Ahí, Verónica, levantaste la mano varias veces. Sí, profe, en la parte de efectos de las obligaciones, derecho a rechazar las acciones del acreedor. ¿A qué acciones? De vuelta, a ver. Derecho a rechazar las acciones del acreedor. ¿A qué acciones se refiere? Efectos de las obligaciones. Respecto del ámbito internacional. Por ende, ¿Alguien que me ayude? Está preguntando cuáles son las acciones en la subrogación legal, cuando el tercero se posiciona como acreedor, cuáles son las acciones que agarra del acreedor originario. No. En realidad es efectos de las obligaciones. Derecho a rechazar las acciones del acreedor. ¿A qué acciones se refiere? Cuando la relación del deudor. Derecho, efectos con relación al deudor. Sí. En obligaciones. Bueno, por eso, el deudor, ¿sí? En cuanto a los efectos, ¿sí? Pienso que me estás preguntando esto. Así como en los efectos con relación al acreedor, el acreedor tiene derechos, ¿sí? Para ejecutar el cumplimiento de la prestación de vida, bueno, el deudor también tiene derechos, ¿sí? Que tienen que ver con derechos que son previos al pago, posteriores al pago, concomitantes al pago. Por ejemplo, si el acreedor le reclama el pago de una deuda y el deudor ya lo pagó, bueno, tiene derecho a oponerse a esa acción acreditando el pago, ¿sí? Y su defensa va a ser justamente una excepción de pago. Es decir, el deudor lo que va a decir es yo ya pagué y acá tengo el comprobante de pago, ¿sí? A eso se refiere, a los derechos con los que cuenta el deudor, o si la obligación está prescrita, bueno, también tendrá derecho a plantear justamente la prescripción de la acción y de esta manera frenar las acciones del acreedor tendiente a cobrar una obligación que está prescripta. Tiene derechos también a solicitar la cooperación para que pueda pagar, ¿sí? Si el acreedor no presta cooperación para el pago del deudor, bueno, quedará constituido en mora el acreedor y se le trasladarán todos los riesgos al acreedor, ¿sí? Si yo le tengo que entregar una tonelada de, no sé, de zapatillas y y le digo, ¿dónde te la dejo? O sea, que te la dejo en la calle, o sea, tenés que habilitarme un lugar, tenés que colaborar para que yo pueda llevar adelante el pago. Si no, ¿cómo hago? ¿Que lo tiro en la calle? ¿Lo dejo ahí? O sea, a eso se refiere, Verónica. Bien, ¿qué más? Mora es un tema importantísimo, ¿eh? Requisitos que se tienen que dar para... Primero, ¿cuándo hablamos de mora? O sea, cómo definir lo que es la mora, qué elementos tiene que tener la mora, qué requisitos tiene que tener qué tipos de mora conocemos, la mora conocemos no, sino que nuestro ordenamiento jurídico contempla, que es la mora automática y la con interpelación, qué requisitos se tienen que dar para que la interpelación sea válida, ya lo aclaramos, tienen requisitos intrínsecos y extrínsecos, efectos que genera la mora del deudor, que ya los aclaramos, ¿sí? Principios del pago, cuándo hay pago, elementos de las obligaciones. Profe, hay un tema de la imputación del pago que era antes, previo al pago por consignación y subrogación, que creo que era breve, pero me quedó la duda si era específicamente cuando el deudor ve varias obligaciones que están pendientes a pago y que aquello que paga no va a resultar suficiente para satisfacerlas a todas las obligaciones. Sí. Sí, justamente cuando hay varias obligaciones pendientes de pago, como decía Facundo,
y lo que el deudor da en pago no es suficiente para cancelarlas a todas, bueno, se tiene que hacer una imputación de pago y decir, bueno, esto que estoy pagando lo imputo a tal cosa, esto que estoy pagando lo imputo a tal otra cosa, porque es el deudor el que va a hacer esa imputación del pago, que está realizando o llevando adelante ese pago. Si hubiese una diferencia, bueno, quedará la deuda por el remanente. O el tema de imputación de pago es un tema cortito, pero nunca se los preguntábamos, así que no se metan tanto en eso. Sí, pago con subrogación. También, sí, no, después del pago por subrogación se tenía incumplimiento inimputable, que justamente también como que era básicamente artículo, creo que vos dijiste en el PowerPoint del video, 955, 1730 y algunos requisitos. Eso, también esos requisitos hay como que tenerlos bien claros o no tanto. Y eso lo vimos en la clase pasada, si mal no recuerdo, hablamos justamente del 954, del 955, de qué es el caso fortuito, etcétera. Profe, una pregunta. Para Sí. entender un poquito mejor el pago por subrogación, Sí. ¿es lo que se da cuando, por ejemplo, un banco vende una cartera de préstamos? Entonces, El banco, sí. claro, entonces una financiera compra todos los préstamos, los paga, se los paga el banco y todos los derechos al cobro que tenía el banco ahora los tiene la financiera. Bueno, pasa con Eso se bancos, llama cesión de créditos. entonces, sí, Cuando vos tenés un crédito, ¿sí? Lo podés ceder a alguien, que alguien te lo compra, ¿sí? A título oneroso o a título gratuito. Supongamos que vos tenés un crédito y no podés esperar, o no querés esperar, ¿sí? Bueno, me lo vendés a mí. claro. Hacemos a través de una cesión de crédito y en ese caso, bueno, vamos a tener el cedente, el cedido, ¿sí? Y el cesionario. El cedido va a ser en ese caso el deudor, porque es, digamos, al quien están cediendo entre las partes. Antes era tuyo, antes era tu deudor, y ahora, a partir de la cesión del crédito que haces conmigo, va a pasar a ser mi deudor. Yo voy a ser el Claro. nuevo acreedor. Eso es lo que se llama transmisión de derechos, que lo vamos a ver cuando veamos en la segunda parte de justamente este tema de la cesión del crédito y la cesión de la deuda. Entonces, el pago por subrogación, además de el ejemplo que habían puesto, yo vine siguiendo la materia por los videos, el ejemplo que habían puesto en el caso De del los terceros. fiador. Sí. Claro, ¿habría otro ejemplo? O sea, ¿quién va a querer pagar una deuda ajena? ¿Por qué existe el pago por subrogación? Me imagino que si existe es porque debe suceder en la realidad. ¿Quién va a Bueno, querer pagar una deuda ajena para tener todos los derechos que tenía el primer acreedor? Además del fiador, ¿existe alguna otra figura en donde se usa el pago por subrogación? sí, puede ser. ¿Puedo Puede dar ser un que- ejemplo? A ver si lo entendí. Sí. Prestamista. Yo dije que sí, no sé, el que dirige la clase es Marcelo, pero... No, está bien, dale, a ver. Gabriela. No, porque quería saber si un heredero que paga con bienes propios una deuda para después tener la herencia total. Sí, o para evitar, digamos, que liquiden los bienes a un costo, digamos, que les genere un De perjuicio. remate, claro. En una subasta va a terminar perdiendo, con lo cual él paga los con bienes propios y se subroga, ¿sí? Ahí Salvador mencionaba al prestamista. Bueno, ese es el típico ejemplo de un pago con subrogación, pero que es convencional, ¿sí? Ahí lo que va a suceder es que quien lo va a poner en lugar del antiguo acreedor es el propio deudor, porque el deudor, ¿qué hace? Toma el dinero del prestamista, paga, ¿sí? Pero subroga a su vez al prestamista en lugar del antiguo acreedor. Profe, perdón, ¿y también se asocia con el garante? Sí. No, pero el garante fiador. la subrogación es legal en ese caso, no es convencional. Muchas gracias. No, de nada. ¿Por qué? Porque si el prestamista paga como tercero y no como... Es decir, no es que paga el deudor con la plata del prestamista, que ahí se configuraría un pago con subrogación convencional, ¿sí?
por acuerdo con el deudor. Si el prestamista paga como tercero, estamos en la situación justamente de la subrogación legal y no de la subrogación convencional, por acuerdo con el deudor. En este caso de los terceros, ¿no? Por ejemplo, con la acción de subrogación legal, yo tenía que, si era tercero interesado, va a tener una acción de subrogación legal por el tema de tener ius solvendi, que sería el derecho de pagar, pero si no era no interesado, no va a tener la acción de subrogación, ¿o sí? Sí, tiene la acción de subrogación. Depende O sea, de cómo pague. si es Si no paga con interesado, pues claro, si No, es no no. interesado va a tener igual, no. No tiene que ver con si es interesado o no es interesado. Depende si paga con el asentimiento del deudor, en ignorancia del deudor, o si paga en contra de la voluntad del deudor. De eso depende. Si paga con el asentimiento del deudor, bueno, en ambos casos, a un tercero interesado o no interesado, tiene la acción de subrogación. O la de mandato. Sí, cualquiera de las dos. Profe, ya que creo que vamos terminando con las preguntas, ¿puedo hacer un breve punteo, por favor, de los temas? A ver, bueno, dale. La dejamos a Milagros que nos dirija. A ver. Disculpa. Nah, es chiste. Dale. No, Vos querías que yo diga. Claro, Pensé que vos tomabas la posta. No. A ver, ¿por dónde empezamos? Pues en realidad vimos muchísimos temas, ¿sí? Bueno, un poco ya les hablé de la mora, les hablé de todo lo que tiene que ver con el pago, ¿sí? Con los sujetos del pago, ¿sí? Con el solvency y el accipiens, esto de la diferenciación entre las acciones. Sí, también lo que es importante, lo que tiene que ver con el objeto del pago, los requisitos en cuanto al objeto del pago, cuando estamos hablando de obligaciones de dar cosas para constituir derechos reales. ¿Se acuerdan esto de, primero, que la cosa exista, que la cosa no esté embargada? O sea, ¿se acuerdan? Sí, Salvador. Era Sí, que está disponible. el tema de propiedad la cosa. ¿Para qué le di la palabra a Salvador? ¿Cómo? Solamente que con el tema de principios de pago, yo también sigo los videos y no me quedó muy claro sobre las excepciones al principio de integridad respecto a pagos parciales convenido entre las partes. Usted había mencionado un ejemplo, pero no lo terminé de entender, no sé. Sí, creo que alguien lo preguntó recién, ¿eh? No sé si Facundo. Lo que había Sí, dicho yo dije Lautaro. propiedad la cosa con la que se paga. No, pero Dije esto eso. ahí vamos con eso de la propiedad. Esto de la Sí, que el excepción principio de integridad que no acepta integridad. los pagos parciales. Claro, el principio de integridad es que el acreedor no está obligado a recibir pagos parciales, ¿sí? Es decir, la prestación tiene que cumplirse de modo íntegro, salvo que se haya pactado de esa manera. Es decir, si se pactó que se va a hacer pagos parciales, bueno, entonces de esa manera se va a cumplir la prestación. Entonces, es una excepción, ¿sí?, a que el principio tenga que ser íntegro o en una sola vez. A eso se refiere. Porque las partes convencionalmente se pusieron de acuerdo que los pagos van a ser parciales. Claro, pero dentro de, o sea, en el nacimiento de la obligación ya han convenido. Sí, obvio. Sí. Esa sería la excepción solamente. No Claro. que por fuera de la obligación yo puedo pagar parcialmente. Eso es violatorio de ese principio. Obvio. Ok. Sí. Y Facundo, ¿qué decías del...? No, yo quería volver un poco a esto, justo lo que decía Salvador, el tema del principio integral. Yo tenía la definición exacta como que debe llevarse a cabo el pago de manera íntegra, bien, que lo dicen también en el 869. Después hay algo que vimos con el efecto del pago y había unos 4 en total que no sé si también los tenemos que tener bien claro como los principios, que era recognoscitivo en los accesorios, ¿no? Recognoscitivo, confirmatorio, consolidatorio e interpretativo. Eso también como que lo tenemos que tener bastante claros. Esos son los efectos accesorios del pago, ¿sí? Es decir, el pago Claro, tiene por eso, los efectos principales, pero no tiene que ver con los principios. Sí. Los principios son otra cosa. No. Los efectos del pago son principales y accesorios. Los principales son
La extinción del crédito y la liberación del deudor. En algunos casos se va a dar, en otros no, eso ya lo aclaramos. Pero además el pago tiene efectos accesorios. ¿Qué quiere decir? Que cuando se lleva adelante el pago también se generan efectos, ¿sí? Más allá de los principales, que son accesorios. El reconocitivo, el consolidatorio, el confirmatorio y el interpretativo. Pero que no son los principios del... Claro, no, yo solamente decía el hecho de, para saltar del tema, me refería a los efectos en sí, ¿no? A eso Ah, ok. me refería más que nada. Ok, bien. Eso también lo tienen que tener bien en cuenta o bien en claro, los efectos accesorios del pago. Que se confirma, si cuando hay una nulidad o un acto jurídico llevado adelante con un defecto que puede dar lugar a un planteo de nulidad, ¿sí? Cuando cesa ese vicio, ¿sí? Porque, por ejemplo, la persona ha alcanzado la mayoría de edad, bueno, puede confirmar, ¿sí? El acto jurídico a través del pago. Y sanea cualquier defecto. Bueno, volvamos porque si no Milagros nos va a matar. En cuanto a los elementos del pago, perdón, los elementos de las obligaciones, ¿sí? Bueno, también tenemos que tener bien en claro cuáles son los elementos de las obligaciones, sujetos, objeto, ¿qué más? Prestación o contenido, el vínculo, Vínculo, causa. causa fuente, causa fin, que no es lo mismo el objeto de la obligación que el contenido, ¿sí? El objeto es aquello que reviste interés para el acreedor, ¿sí? El contenido es el cumplimiento de la prestación debida, que intenta satisfacer el interés del acreedor, que es el objeto. Esto de que yo les aclaré o en algunas clases vimos cómo diferenciar el objeto del contenido, en las obligaciones de dar, de hacer y de no hacer, ¿se acuerdan? Que las obligaciones de Mencionando dar... esto, profe, en consulta, la prestación es el comportamiento del deudor tendiente a satisfacer el interés del acreedor, ¿no? Porque para no mezclar con el objeto. Exacto, bueno, justamente el interés del acreedor es el objeto. Claro, yo en realidad tenía que básicamente revestir el interés solo para el acreedor, no para el deudor. El objeto es solamente el interés del acreedor. La prestación es el comportamiento del deudor tendiente a satisfacer el interés del acreedor. Si lo queremos traducir en otras palabras, es el comportamiento del deudor tendiente a satisfacer el objeto, ¿sí? Que reviste interés para el acreedor. Yo lo que les estaba diciendo es que en las obligaciones de dar es fácil diferenciar el objeto del contenido o prestación, ¿sí? Porque si yo tengo que entregar esta lapicera, bueno, esto va a revestir el interés para el acreedor, esta lapicera, lo que va a ser el objeto. Ahora, la prestación o contenido va a ser mi comportamiento, ¿sí? De llevar adelante la tradición o entrega, ¿sí? Al acreedor de esto que reviste su interés. ¿Me siguen hasta ahí? Ahora, cuando hablamos de una obligación de hacer, ¿sí? Bueno, ahí es más difícil identificar cuál es el objeto, ¿sí? Y cuál es el contenido o prestación. Entonces yo les daba el ejemplo de cuando yo me tomo un colectivo y celebro un contrato de transporte con una línea, ¿sí? Bueno, ¿cuál va a ser el contenido o prestación y cuál va a ser el objeto? ¿Se acuerdan de esto? Sí, en el caso del transporte te está brindando un servicio. ¿Ese sería el contenido? Si mal no recuerdo. Puede ser la ventaja o la utilidad. Ahí La te está ventaja o dando. la utilidad que se obtiene de la acción es el objeto, ¿sí? Y el contenido de prestación va a ser justamente el comportamiento de trasladarme de un lugar a otro, si estamos hablando del contrato de transporte, ¿no? ¿Cuál va a ser la ventaja o la utilidad? Bueno, habrá que ver para cada acreedor. Llegar temprano al trabajo, no caminar, no transpirar en el verano, qué sé yo. ¿Sí?
Lo mismo cuando la obligación es de no hacer, ¿sí? Si yo celebro un contrato con, no sé, con, con Pedro, ¿sí? Para que no me instale otra panchería que me vendió el fondo de comercio a 10 cuadras a la redonda, que me vendió un puesto en la facultad, bueno, justamente él asume una obligación de no hacer, de no instalarse en 10 cuadras a la redonda. Después de 10 cuadras, que haga lo que quiera, ¿sí? ¿Por qué? Porque si no, no tiene sentido o desnaturaliza el objeto o aquello que reviste mi interés, ¿sí? Que es vender pancho, porque si él me pone una panchería al lado, y bueno, todos los estudiantes lo conocen hace 50 años, y le van a ir a comprar el pancho a él y yo me fundo. Entonces para mí no tiene ningún sentido, ¿sí? Eso reviste mi interés, ¿sí? La ventaja o la utilidad que yo obtengo de la abstención en ese caso, no de la acción. ¿Se entiende? La ventaja o utilidad que se va a representar en que voy a tener la clientela captiva que sale de la facultad. ¿Se entiende o no? Y la prestación o contenido es que él no haga nada, no tiene que hacer nada. ¿Podrías darlo con otro ejemplo? Porque me está costando como unirlo. No puedo entenderlo muy bien. ¿Qué cosa, Micaela? Esto de cómo surge así la prestación. O sea... La prestación es, supongamos que, vuelvo al mismo ejemplo, ¿sí? Vos tenés un puesto de panchos en la puerta de la facultad, súper exitoso. Todos los que estamos acá salen de cursar y dicen, vamos a comer un pancho a lo de Micaela. Sí, vamos a lo de Mica. Está. O sea, es como la rutina de todos los estudiantes es ir a comer ahí. Vos un día me decís, mirá, estoy media cansada del puesto de panchos, quiero tener otra vida. ¿Lo querés comprar? ¿Me querés comprar el fondo de comercio? Y yo te digo, y sí, la verdad que me interesa. Pero te pongo, ¿sí?, en el contrato una cláusula, ¿sí?, de no establecerse. O sea, que vos asumís una obligación de no hacer. ¿Qué quiere decir? Que vos no te vas a establecer. Una condición. Es una cláusula, ¿sí? No es una condición, porque no. O sea, es una cláusula más del contrato, ¿sí? Como una cláusula de confidencialidad. El incumplimiento de eso da lugar justamente a que yo te pueda reclamar el incumplimiento de un contrato, ¿sí? Entonces, una cláusula de no establecerte. Yo te digo, está bien, yo te lo compro, pero vos a 20 cuadras no podés poner otro local de panchos. O sea, podés poner lo que quieras, una librería o lo que fuese, pero no podés poner un local de panchos. ¿Por qué? Porque si no, yo me instalo muy contento y al otro día me pones un puesto al lado y todos te conocen a vos, ¿sí? No me conocen a mí, con lo cual no tiene ningún sentido la celebración de que yo te compre el fondo de comercio, ¿sí? Entonces, en ese caso, bueno, vos como deudora asumís una prestación, ¿sí?, o contenido, que cuál es, justamente no tenés que hacer nada, porque no tenés que establecerte en 10 cuadras, 20, 50, las que fuesen, ¿sí? Entonces, con no hacer nada, estás cumpliendo. ¿Y cuál es el objeto? ¿Sí? El objeto para mí es la ventaja que yo obtengo de que vos no te instales. O sea, ¿y cuál va a ser la ventaja? Bueno, que todos me vengan a comprar a mí, que yo capitalice ese mercado. ¿Ahí se entendió? Sí, perfecto, gracias. No, de nada. Bueno. ¿Qué más? A ver, pregúntenme en temas que ya ni me acuerdo, o sea, todo lo que vimos. Por acá, profe, estoy viendo el programa y A ver, estoy dale, vamos al programa, va a ser muy fácil. Ok, estoy viendo sobre el tema de bueno, ya pasamos todo lo que son los sujetos, el objeto y demás. El tema del Bien. cumplimiento del objeto del pago, el principio de identidad, la expresión legal. Después habla sobre el tema del lugar del pago, sobre la relación temporal con la deuda también y los casos de mejor fortuna. Después habla sobre la diferencia de las obligaciones puras, las simples, las de plazo determinado con plazo indeterminado. Con ausencia de fraude, habla sobre el tema de caso de fraccionamiento originario y derivado. Todo eso entra. Los temas que vimos, ¿sí? Los temas Ok, que no vimos,
Es que yo, por ejemplo, en mi caso estoy un poco como los chicos, estoy siguiendo las clases por video y a su vez estoy completando con el manual de Calvo Acosta. Por eso hay Bien. a veces que quizás si ustedes dan algo de más en las clases comunes, me puedo llegar a perder. Por eso es que estoy como tan a rajatabla con el programa. Pero, No te guíes tanto por el programa, guíate más por las clases, ¿sí? ok, ok, perfecto. Bueno, nada, voy a verlas a todas de Porque vuelta, lo sumo del, y me del concentro en eso. programa nosotros depuramos temas, ¿sí? Que nos, Ok, o sea, ok, bueno, hacemos hincapié en lo entonces que nos parece más relevante, ¿sí? está bien, gracias, profe. No, de nada. Sí, Salvador. Sí, yo tenía una pregunta a fines solamente para ordenarme, y es respecto a los efectos principales y accesorios de las obligaciones. Yo Del tengo pago. entendido, sí, yo tengo entendido que, por ejemplo, en los efectos principales que son normales son el embargo, la ejecución forzada, Ah, vos hablas de los efectos de las obligaciones, sí. claro, ahí va, ahí va, ahí Efectos va. normales y anormales. Exacto. Yo no sé muy bien si me terminé de embrallar total, pero es ejecución forzada, ejecución por otro a costa del deudor. Sí, Luego en las normales sería la indemnización. exacto. Ok. Y bueno, y todo esto de acción de subrogación y acción directa sería, o sea, sería en la parte en la que va como efecto principal. Efectos principal de... No entendí. Justo es, o sea, como efecto principal, como efecto normal principal Sí, de la obligación, sí, ¿sería? sí, porque en realidad, a ver, lo que ustedes tienen que entender es que aquellos efectos secundarios lo que buscan o que coadyuvan es justamente a garantizar el ejercicio de estos efectos primarios o principales. ¿Por qué? Porque si vos no podés trabar una medida de embargo sobre un inmueble, bueno, tampoco lo vas a poder ejecutar, ¿sí? Eh, ¿Se entiende lo que quiero decir? Por eso es que se habla de, digamos, efectos principales y efectos secundarios o accesorios. Porque los accesorios, eh, como esto de trabar un embargo, lo que va a hacer es justamente garantizar, ¿sí? La indemnidad del patrimonio del deudor, que justamente es la garantía común de los acreedores. ¿Para qué? Para que se puedan ejecutar esos efectos primarios o principales. Claro, ahí va el tema, es que yo, por ejemplo, lo tengo como efecto de la obligación principal que pueden derivar entre normales y anormales, y a Sí, su vez los hay accesorios o secundarios. hay efectos accesorios o O auxiliares. auxiliares. Ahí va. Auxiliares, creo que. Claro, los auxiliares son, digamos, todas esas medidas que lo que buscan es, de alguna manera, garantizar el ejercicio de esos efectos principales, ¿sí? ¿Puede Porque ser que lo si, menciona como medidas cautelares en el video? claro, bueno, el embargo es una medida cautelar, ¿sí? El embargo, como otras medidas cautelares, eh, lo que buscan es justamente garantizar que el acreedor pueda ejecutar esos efectos principales, que pueden ser normales o anormales, ¿sí? Los normales tienen que ver con el pago, es el efecto principal normal de toda obligación. O sea, lo normal es que el deudor pague. Cuando no paga, bueno, o sea, ahí se habilita la ejecución forzada, la ejecución por otro, la indemnización, las acciones directas. ¿Y qué pasaría con las astreites? ¿También entraría dentro de la clasificación de efectos Sí, auxiliares? auxiliares. Sí. Son condenaciones combinatorias de carácter pecuniario que lo que buscan es vencer la resistencia por parte del deudor al cumplimiento de la prestación de vida. O de Por una, ejemplo, yo no pago con la acción directa, no pago o con la subrogación. Me viene una astreite contra otra, una así.
Sí, las 30 es una multa, ¿sí? Es una condena frente al cumplimiento de una manda o de una directiva, ¿sí? Claro, y que O el sea, juez le puede no otorgar. es un interés, sino que, por ejemplo, vos tenés que cumplir, te están intimando a que denuncies tal situación y no lo haces, bueno, te van a intimar a que lo hagas mediante el apercibimiento de unas 30. Por cada día que incumplas con eso que se te está intimando, bueno, vas a pagar 100.000 pesos. Entonces, la idea de las 30 es vencer la resistencia del deudor, ¿sí? A no cumplir, porque vas a ver que económicamente el pago de la multa va a ser más importante que tener que cumplir con la prestación que ha asumido. Claro, que pague o si no, cada día va a ser peor, básicamente. Exacto. Ahí va. Listo, gracias, profe. Micaela. Sí, profe, quería preguntar algo que lo estoy leyendo, pero me cuesta como tenerlo bien en claro, es cómo funciona, o sea, y cuándo se aplica la tipicidad en la obligación. O no sé si también va a entrar para el parcial o no, pero... ¿A qué te referís con la tipicidad? ¿Tipicidad o atipicidad? No, tipicidad. O sea, la tipicidad de las obligaciones. Bueno, ¿qué es y cómo surge? ¿Por qué? O sea, no lo estoy pudiendo entender. ¿Qué es una obligación como relación jurídica? Desde lo que es la tipicidad. La tipicidad tiene que ver con, a ver si es... Claro, como el deber jurídico. Claro, a ver, vos tenés la definición de lo que es una obligación, ¿sí? Como una relación jurídica por la cual un sujeto asume una prestación en favor de otro sujeto que es el deudor y que si no cumple, bueno, se tendrá que someter a los poderes de agresión patrimonial por parte de este acreedor, ¿sí? Ahora, para que esa obligación sea válida o esta tipicidad que vos mencionás, se tienen que dar todos los elementos que tiene que tener una obligación, ¿sí? Tiene que tener sujeto, tiene que tener objeto, contenido, vínculo, causa, fuente, causa, fin. Entonces, ahí está configurados todos los elementos típicos de la obligación y que hacen a su validez. Si alguno de estos elementos no está dado, bueno, no habrá obligación. Exacto. Vale. Sí. Claro, se extingue porque no existe la obligación en sí. No se extingue porque nunca puede haber nacido. ¿Sí? Para que se extinga tiene que nacer. No nace la obligación directamente. Claro, para que se extinga, ¿sí? Tiene que nacer, transcurrir y extinguirse. Perfecto. Gracias. No, de nada. Bueno. Estamos fuera de tiempo y creo que hemos agotado todas las dudas. Me sorprendieron, no pensé que iba a haber dudas. Se ve que se pusieron los últimos días a estudiar. Bueno, nos vemos. Yo voy a volver a verlos el jueves. No sé si voy a ir porque creo que van a ir poquitos, pero el lunes los veo seguros, ¿sí? No me huyan, no soy malo ni nada. O sea, pues, hacen como que no, me pasan por el lado y como que no, soy un fantasma, como que no tengo entidad. Así que no va a pasar nada, chicos. O sea, tranquilo. Estudien y nada. Éxitos para todos y nos vemos el lunes seguramente, ¿sí? Estudien, porfa. Perfecto. Si alguno tiene alguna duda puntual, me puede mandar un mail y no se lo prometo que se lo voy a responder en el momento, pero en cuanto pueda se lo respondo, ¿sí? ¿Ok? Ok. Buenísimo, gracias. Gracias, profe. Chau, chau. Gracias, profe. Gracias, profe.